El año es 1934. El mundo se debate entre la inestabilidad política y la esperanza de un nuevo comienzo. En este escenario, el fútbol, que ya se había consolidado como un fenómeno global, se preparaba para su segundo gran evento, la Copa Mundial. Después del éxito de Uruguay 1930, la sede de este nuevo torneo recaía en Europa. Y la elección no fue casual. Italia, bajo el régimen, vio en el fútbol la oportunidad perfecta para una demostración de poder y propaganda. Vencer o morir. Con esta ominosa frase, el Duce dejó claro el objetivo. El Mundial no era solo un evento deportivo, era una herramienta para glorificar a la nación italiana y a su ideología. Por primera y única vez en la historia, el país anfitrión, Italia, tuvo que disputar la fase de clasificación. Superó a Grecia sin mayores problemas, pero la presión ya era palpable. De las 16 selecciones participantes, la mayoría provenían de Europa, con solo 3 equipos americanos y 1 africano, Egipto. Como protesta por la ausencia de selecciones europeas en el primer mundial, Uruguay, el campeón reinante, se negó a participar. La selección argentina, debilitada por el incipiente profesionalismo en su liga, viajó a Italia con un equipo de jóvenes e inexpertos jugadores. Una selección chacarera, como se les apodó. Su travesía de 13 días en barco y su eliminación en la primera ronda reflejarían el trato que las potencias de la época daban al fútbol en América. A diferencia del Mundial de 1930, este torneo se jugó bajo un formato de eliminación directa desde el inicio. No hubo fase de grupos. Desde los octavos de final, cada partido era una final. Y las polémicas arbitrales no tardaron en aparecer. En un ambiente de fuerte presión política, las decisiones arbitrales favorecieron a Italia en varios de sus encuentros, especialmente en los cuartos de final contra España. El árbitro sueco Ivan Eklund, quien también pitaría la final, fue objeto de severas críticas. Ricardo Zamora, el legendario portero español, sufrió el rigor del juego italiano y la complacencia arbitral. Italia avanzaría a semifinales, no sin dejar un rastro de controversia. La culminación del torneo llegó el 10 de junio de 1934 en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista en Roma. El anfitrión, Italia, se enfrentaba a la sorprendente Checoslovaquia. La presión sobre el equipo italiano era inmensa. En el entretiempo, con el marcador sin goles, se dice que el propio Mussolini visitó el vestuario para motivar a sus jugadores. A pesar de todo, Checoslovaquia se adelantó en el minuto 71 con un gol de Antonín Puch, sumiendo al estadio en un silencio sepulcral. Italia estaba contra las cuerdas, pero a falta de 9 minutos para el final, Raimundo Orsi, uno de los oriundos argentinos que jugaban para Italia, marcó un golazo para empatar el encuentro. El estadio explotó de júbilo. El partido se fue a la prórroga. El equipo checoslovaco, exhausto, no pudo contener el asalto final italiano. En el minuto 95, Angelo Schiavio anotó el gol de la victoria, sellando el 2-1 definitivo. Italia se proclamaba campeona del mundo por primera vez en su historia. La victoria no fue una simple celebración deportiva, fue el triunfo de una nación y, sobre todo, una victoria para el fascismo. Los jugadores, más que con alegría, respiraron con alivio, sabiendo que habían cumplido la misión de su Duce. El Mundial de 1934 será recordado como el primer gran evento futbolístico en ser utilizado abiertamente como herramienta de propaganda política. Un torneo marcado por la polémica, la presión y un triunfo que, para muchos, siempre estará bajo sospecha. Sin embargo, también fue el nacimiento de una de las grandes potencias del fútbol mundial. Una Italia que demostraría que su victoria, más allá de la controversia, también tenía el mérito de un gran equipo. El camino a la final dejó a 2 equipos batallando por el tercer lugar, un partido que se jugó por primera vez en la historia de los mundiales. La semifinal había dejado fuera a la formidable Austria de Matías Sindelar, conocida como Wunderteam, el equipo maravilla, que perdió contra la anfitriona Italia. Su consuelo sería jugar contra la poderosa Alemania, que había sido eliminado por Checoslovaquia. El primer partido por el tercer puesto.
El 7 de junio de 1934, en el estadio Giorgio Ascherilli de Nápoles, Alemania y Austria se enfrentaron en un duelo que, aunque no era la final, tenía mucho prestigio. El partido fue un reflejo de la calidad de ambos equipos, con un ritmo frenético y muchas emociones. Alemania se impuso con un marcador de 3-2, asegurando así su lugar en el podio y consolidando a la selección germana como una de las potencias emergentes del fútbol mundial. La tensa final. El plato fuerte llegó el 10 de junio en el Estadio Nacional del Partido Fascista en Roma. La final enfrentaba a una motivada Italia contra la sorprendente y habilidosa Checoslovaquia. El partido fue una auténtica batalla, con un fútbol rudo y físico que hoy parecería impensable. Con la presión de Mussolini y toda la nación sobre sus hombros, los jugadores italianos lucharon con una intensidad desbordante. Pero fue Checoslovaquia la que golpeó primero, silenciando la multitud. El minuto 71, Antonín Puš anotó el primer gol, dejando a los locales al borde del abismo. La angustia se apoderó del estadio y la tensión era palpable. Sin embargo, a solo 9 minutos del final, el delantero italiano Raimundo Orsi, uno de los oriundi, jugadores de origen italiano nacidos en Argentina, del equipo, lanzó un tiro con efecto que el portero František Planička no pudo detener. El partido estaba empatado a 1 y el alivio fue inmenso. El encuentro se fue a la prórroga y la fatiga era visible en ambos equipos, pero el hambre de victoria de Italia era superior. En el minuto 95, el delantero Ángel Schilavio marcó el gol de la victoria, desatando la locura en el estadio y en todo el país. El resultado final de 2-1 le dio a Italia su primer título mundial. Este mundial dejó curiosidades inolvidables, como el hecho de que el argentino Luis Monti se convirtió en el único jugador en la historia en disputar 2 finales de la Copa del Mundo para 2 países diferentes, con Argentina en 1930 y con Italia en 1934.